¿Por qué lo difícil de ser Dios? Cuando tú no entiendes el carácter de Dios, tú tienes que dejar que Dios se te revele. Y cuando Dios se te revela, y tú puedes dejar, porque mira, es fácil, yo no estoy en contra. Yo admiro mucho los teólogos que manejan conceptos, que saben decir hipérboles en vez de exageración. Que yo te digo, te voy a mostrar las cosas humanas que Dios tiene. Se oye normal, pero se oye lindo cuando yo digo el antropomorfismo de Dios. Entonces hay gente que manejan los conceptos, pero no saben conectar lo espiritual a la realidad. Entonces Dios se ve en un escenario y tú quieres llevar a Dios a tu camino. Dios te dice, yo no lo voy a hacer a la manera que tú quieras. Por eso la manera de Dios nunca va a ser la forma tuya. Por eso decirte que lo difícil de ser Dios, pero te voy a dar un rema, lo difícil de un humano para entender a Dios. Y hablando de lo difícil que es entender a Dios, es cuando tú no tienes un corazón rendido. Y hay cosas que tú no viste cómo Dios venía armando el muñeco. Pero cuando tú ves la estructura de todo, tú dices, wow, ahora entiendo. Shalom Ubrajod, amado Sahim, que la paz del Eterno Yahweh sea con usted, su casa y su familia. Le habla su hermano pastor José Heredia, acá en el canal de mi mamá. Me siento honor. Es un honor para mí, es un privilegio. La mayoría de las personas me dicen, ay, pero yo vi a tu mamá en tal lugar. Y yo, qué bien, ¿me la trataron bien? Me digo, sí, la tratamos bien. Digo yo, porque tienen que tratarla bien. Conmigo abusen, pero con ella no la pueden tocar ni con el pétalo de una rosa. Aquí está esta mujer que engalana su canal. Hoy yo la voy a presentar, pero eso no significa que es que yo le estoy presentando, todo el mundo sabe, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de un tema que yo necesito que usted, míreme, abra su mente, abra su masa encefálica, su lóbulo frontal, lateral, que usted trate de hacer todo lo posible de entender lo que vamos a hablar, porque vamos ahora antropomórficamente, vamos a traer a nuestro Dios a una forma vamos a hacer un antropomorfismo y vamos a traer a Dios como si fuera un hombre. Le vamos a hacer un análisis exhaustivo y hoy vamos a decir lo difícil que es ser Dios. Eso va, repito, vamos a utilizar una forma antropomórfica. Utilizaremos el antropomorfismo y aún el antropopatismo, atribuyéndole sentimientos, amén, y forma humana al Señor. Para eso tenemos nuestra pastora, que es una mujer que Dios la ha iluminado, amén, el quille del diablo. Amós 3:8, maná del cielo, el rugido del león. Modesto, pastora, necesito que me dé gravedad de ahí detrás de cámara. No te me sacuda mucho ni te me muevas, Shalama. Dios mío, Génesis, no me haga mueca. Estamos aquí, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde, mi amado, a todos mi amado Ilis Nieves. Oiga, me voy a anunciar, cumplo año el domingo. Cumplo año. Mis suscriptores, yo necesito super chat. Pastora, tú estás robando. No, yo no te estoy lavando cuarto ni te están obligando. Si tú quieres, porque yo necesito también darme mi estrés, desestresarme, porque yo cumplo años. Mi amado Heredia, saludo al machetero. Sí, Nieves, machetero, te amamos. de Acanita, muchacho, pero dale un beso a tu hermana, dile algo a tu hermana. Hermana mía, mi amor. Y de glosa, que tú tienes muchas hermanas, llámala con nombre y apellido. Sí, mire, como yo tengo muchas hermanas, hay una que es mi amor, mi cucuruco, que hoy me acaba de dar una sorpresa. No tiene que entrar en detalle. Yo soy así. Me acaba de dar una sorpresa. Mi hermana Ámbar, te amo con todo el amor de mi corazón. Y no es decir que tú eres mi hermana, de que no, tú sabes que nosotros somos hermanos. Amén. Hemos pasado por situaciones juntos. Hemos vivido cosas tremendas juntos y te amo con toda mi alma y mi corazón. Espero que tú estés bien donde estés y gracias por el regalo. Señor, yo quiero que la gente me ame como Ámbar me ama, no con palabras. Demuéstreme su amor. Machetero, Dios te bendiga. Aquí con cosas de otros niveles. Machetero, Dios te bendiga. Oye, eso ni suscriptor mío es. Y mira cómo me trata. Ni los míos me tratan así.
Estamos en otra dimensión. Hay que robarle la palabra a Marco. Somos millonarios. ¡Acho, papi! ¡Somos millonarios! Fuego. Amado, mire, el amado Heredia habló de antropomorfismo y en el concepto teológico, antropomorfismo tiene que ver con atribuirle a Dios cosas humanas. Y hay un concepto que él habló que es de la parte yo soy, no estoy diciendo que la gente dice, yo digo que Dios tiene sentimientos y emociones. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a Dios? Que Dios no camina ni por sentimientos ni emociones. Esos atributos que son atributos de Dios se transfieren a nosotros en lo humano para calificarlo como sentimientos y emociones. ¿Por qué lo difícil de ser Dios? Eso me bajó. Estando con el Modesto y Génesis en un restaurante, allí estábamos desayunando y por un asunto de una situación Dios me muestra un escenario y cuando Dios me habla de esto me dice: Kenia, el gran problema es que a veces nosotros como hombres de Dios y como padres y como hijos, y algo que Dios me está trabajando mucho, y es que a nivel del pueblo cristiano, llámese nosotros los conservadores, sana doctrina, rabacucu, liberales, mundanos, todo lo que sea, a nosotros los hombres de Dios que Dios nos ha delegado gerenciar con su pueblo, nos falta el asunto del manejo de conflicto. Y el gran problema es que veo a muchas personas opinando de temas y hay algo que se llama juicio de valor. El juicio de valor tiene que ver que tú no puedes beber agua limpia si tú antes escuchar la realidad. ¿Y por qué hablo de esto? Porque el Espíritu Santo me trasladó en la historia de David y de Urías Eteo. ¿Qué pasó con David con Urías Eteo? David era el dulce cantor de Israel. David era la niña linda de Jehová. Lo sacó de detrás del redil. Dios ganó bastante victoria. Le dio victoria a David porque lo amaba, porque tenía un corazón recto. Pero vemos a un David que infringe la ley en contra de Urías. Dios no dijo, Dios me dio una palabra poderosa. Mira, la justicia. La justicia de Dios no tiene que ver ni con estatus, ni con color de piel, ni con posición eclesiástica. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios va a practicar justicia, Dios lo que ve lo justo. Y cuando yo meditaba así lo difícil de ser Dios, pero yo quiero, porque yo conozco el pueblo, la gente, los memeros y la gente mala, siempre tergiversa todo lo que yo digo. Sí. Yo no hablo de lo difícil de ser Dios como Dios, porque Dios tiene todos los atributos Heredia y es soberano. Yo te hablo de tú trayendo a Dios, haciendo una antropología humana. Cómo Dios tiene que lidiar con mi carácter. Porque pasa un conflicto entre 5 hermanos, pero yo quiero que Dios le haga algo al hermano. Pero Dios te dice, déjame hacerlo a mi manera. Entonces Dios al final de la jornada lo que está buscando es poner la paz. Por eso es que no se puede pescar en mar revuelto. Por eso es que tú no puedes dar un juicio de valor sin tú antes ver cómo vas a resolver el asunto. Y esto me traslada a la historia de Boaz y de Ruth. Cuando le dicen al pariente más cercano, redímela tú. Y él dijo, yo no la puedo redimir. Como quien dice, yo no voy a dañar lo mío. Pero viene Boaz y sale Boaz en la genealogía de la Biblia. El que desechó a Ruth no sabía que Dios iba a catapultar. Por eso, cuando tú no entiendes el carácter de Dios, tú tienes que dejar que Dios se te revele. Y cuando Dios se te revela, y tú puedes dejar, porque mira, es fácil, yo no estoy en contra. Yo admiro mucho los teólogos que manejan conceptos, que saben decir hipérboles en vez de exageración. Que yo te digo, te voy a mostrar las cosas humanas que Dios tiene. Se oye normal, pero se oye lindo cuando yo digo el antropomorfismo de Dios. Entonces hay gente que manejan los conceptos, pero no saben conectar la realidad,
lo espiritual a la realidad. Entonces Dios se ve en un escenario y tú quieres llevar a Dios a tu camino. Dios te dice: yo no lo voy a hacer a la manera que tú quieras. Por eso la manera de Dios nunca va a ser la forma tuya, porque al final de la jornada, cuando Dios como rey y juez del universo va a hacer un juicio de valor, Él va a aplicar justicia, pero dentro de esa justicia Él va a aplicar misericordia. Por eso decirte que lo difícil de ser Dios, pero te voy a dar un rema. Lo difícil de ser Dios, pero te voy a dar la otra contraparte. Lo difícil de un humano para entender a Dios. O sea, mi imagen, yo le voy a decir algo. Yo siento cielos abiertos. Sí, partiendo de esa premisa de lo que usted está hablando, de lo difícil de ser Dios, cuando tú tienes que aplicar, humanamente hablando, porque estamos hablando humanamente, aplicar castigo y también aplicar misericordia a la vez. O sea, utilizar el castigo para mostrar tu misericordia. Porque dentro... Ay, padre, pero qué guerra. Esto es en vivo, mi amor. Esto es en Tú vivo, no mi estás amor. en el canal de Huete, que eso turba Sí. Huete. Sí, porque en ese moreno no entiende esas cosas. Yo siempre le digo a él que respire, que el aire es gratis. Entonces, lo que le quiero decir, hermano, es que cuando usted ve a Dios, vamos a poner, yo tengo hijos. Yo tengo 5 hijos. Ahora mismo hay 4 en la casa. Y estos 4 que están en la casa, mira lo que pasa. Pelean. Hay regla en la casa. No pueden darse golpe entre ellos. Tienen que venir a mí a cualquier cosa para yo resolverlo. Pero entonces, uno de ellos le da a la más chiquitica, que es la niña, es muy ñoña, es muy apegada a mí y es muy ñoñita. Cuando le toca que le den a ella de una vez me dice que papi, José me dio. Pero ella viene con la mentalidad de que yo agarre, salga para afuera y le dé una pela a José. Ella quiere que yo le dé a José porque José le dio y yo soy su papá y ella espera que yo coja venganza. Ella quiere ver a José llorar, igual como ella llora. Pero de repente yo agarro a José y lo siento y le pregunto: José, ¿qué pasó? ¿Por qué tú le diste a tu hermana? La hermana no está esperando que yo le pregunte a José el por qué le dio, sino que ella quiere que yo, como su padre, le diga a José que no le dé y que agarre a José y le dé una pela sin averiguar el por qué le dio. Entonces yo agarro a José y le pregunto: ¿por qué tú le diste a tu hermana? José entonces me va a decir: papi, yo le di a ella porque ella me dio. Entonces yo le voy a decir a él: José, pero ¿y por qué razón tú no viniste a mí sabiendo que yo te tengo como regla que no le dé a tu hermana? Tú hubiese venido a mí y quien tendría la pela era tu hermana y no tuvo el castigo. Entonces yo tengo que verme en la situación de o perdono a José, solamente le doy una palabra porque entiendo que si le doy una pela a José, mi hija se va a sentir bien por la pela que yo le dé a José. Pero José se va a sentir mal porque él fue sincero conmigo y me dijo que fue porque ella le dio. Entonces, si yo le doy a José, José se sentirá mal y se me puede descarriar, hablando de una manera. Pero entonces tú cometerías una injusticia, porque también tienes que decirle a la hermana: tú no podías venir a mí con una actitud porque la intención de niña era destruir a tu hermano. Ya tú te vengaste. ¿Ya entendiste? Ya yo no voy a hacer nada. Entonces, pero ahí, imagínese usted que ahí lo que vemos es que mi hija ve que yo no le di a José. En la mente de mi hija es: mira, me no le dio y él me dio. Mira esto. Ve lo difícil que uno humanamente lo vería. Mi hija ahora se va a querer hasta alejar de mí. Que hay personas que por algo que ellos le pidieron a Dios y no pasó, hoy son ateos. Pero no entendieron la multiforme y la forma de Dios actuar. Ya yo hablé con José. Ya yo le dije a José que no debe darle a su hermana. Pero ahora yo vengo ante la hermana que está dada y que se siente mal. Entonces yo le digo: lo que hiciste tampoco estuvo bien. Tú no debiste agarrar a tu hermano y darle también, pues tú le diste primero, luego él reaccionó y te dio. Entonces ahora tú te quieres mostrar como la víctima. Viniste primero, pero tu deseo no es edificar a tu hermano o que yo le corrija, sino que tú quieres que yo lo aplaste. ¿Cuántos de nosotros pedimos las cosas a Dios para que aplaste a nuestro hermano, para que lo extermine? Y Dios, en vez de exterminarlo, sabe que esa persona no puede aguantar lo que tú estás pidiendo. Es que la Biblia dice que no se puede hacer juicio sin misericordia y que la misericordia vence sobre el juicio, porque el castigo de Dios no lleva a destrucción. Dios destruye la humanidad de nosotros, pero no nos destruye a nosotros de manera per se, porque la Biblia dice que más vale
reprensión manifiesta que amor oculto. Y hablando de lo difícil que es entender a Dios, es cuando tú no tienes un corazón rendido, porque van a haber cosas que Dios no te la va a revelar, porque hay algo que le gusta. Mira, a Dios puedo decir, de la manera que Yahweh se me ha revelado, a papá le gusta el factor sorpresa. Santo. Hay una cosa bonita, mira, hay un juego y me voy a poner yo como un chichi, voy a poner a Dios como un padre grandote, bebesote. Cuando los niños están pequeños, hay una cosa que los padres le hacen a los niños. Aquí estoy. Entonces, Dios hace eso con sus hijos. Y hay cosas que tú no viste cómo Dios venía armando el muñeco. Pero cuando tú ves la estructura de todo, tú dices, wow, ahora entiendo. Por eso dice la Biblia, que dice hasta en el Salmo 73, por poco se deslizan mis pies, viendo la prosperidad del impío, que no tienen congoja. Pero dice que él entró en su cuestionamiento, pero cuando él entra al santuario, que Dios le revela, dice, hasta que entendí. Entonces, Dios te va a llevar por situaciones difíciles para llevarte al lugar seguro. El trayecto no determina tu final. Y ahí es que tú tienes que entender que se van a levantar situaciones adversas a tu vida, que es el tiempo de callar. Por eso dice, hablando Salomón, que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y cuando tú puedes ver a alguien que te maltrata, pero tú lo ves con ojo de amor y lo ves con ojo de misericordia, todo el entorno puede cambiar. Entonces, entender a Dios es difícil. Yo mirando a Dios desde mi vida humanidad, yo digo que es difícil ser Dios, pero yo estoy hablando desde una visión humana, sí. Porque desde espiritual a Dios no le es difícil, porque Él es su esencia. Él es Dios. Dios se va a quedar allá en el trono de la gracia. Dios se va a quedar allá en su soberanía. Y Dios va a decir, lo que tú no entiendes ahora lo vas a entender después. ¿Por qué Dios no permitió? Gloria al Señor. Tú ves a un Dios que le dice a Samuel, un hombre pacífico, un hombre que escuchó la voz de Dios. Pero qué extraños son los hombres que gravitan en la voluntad divina, porque había que tener valor para un profeta como David, como Samuel. Entonces mira el contraste. Cuando tú tienes autoridad, la autoridad no se manipula. Yo estoy sintiendo unos códigos muy fuertes y unos remas muy poderosos ahora mismo. Siento los cielos abiertos. Samuel no tenía miedo. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque Samuel, cuando va a ungir a Saúl, a David, le dice, y si me pregunta. Saúl me pregunta, si me preguntan, ¿qué digo? Le dice, di que a ofrecer sacrificio. Porque Samuel sabía que aunque él era la voz de Dios en la tierra, el don no se manipula. Yo no puedo usar el poder y la autoridad para maltratar y para socavar. Por eso hay gente que van camino al derricadero, porque se le ha dado un don, se le ha dado una autoridad, se le ha dado una gracia. Y cuando tú no tienes mayordomía espiritual y no tienes gerencia espiritual y eclesiástica, tú vas a cometer muchos errores. Vemos a un Samuel que le pregunta a un Yahweh, si Saúl me pregunta, ¿qué hago? Esto. Pero entonces vemos a un Samuel tremendo, que lo que era un profeta, y cuando va a darle la palabra a Saúl, le dice, Jehová hubiese ratificado tu reino. Y Samuel, es que la gente nunca va a entender el corazón de un hombre de Dios. Tú tienes que tener un llamado fino, porque la gente se puede ver hipócrita. Samuel llora a Saúl, pero no le tiembla el corazón para decirle a Saúl lo que hizo. Así dice Jehová. El amor que tú le puedes tener a un hombre de Dios no tiene que ver con la justicia divina ni con el equilibrio. La palabra de Dios está por encima de toda gravedad humana y de todo sentimentalismo. Dice la palabra de manera per se que Samuel lloró a Saúl, hasta que Dios se le reveló a Daquima.
cientos remas, hasta que Dios se le reveló a Samuel. Le dijo: Samuel, ¿hasta cuándo tú vas a ayudar a Saúl? Porque el profeta tiene que caminar por encima del sentimentalismo. Tiene que hablar con equidad. Porque ese no fue el mismo que le dijo a Saúl. Lo está llorando. Pero tiene que decirle a Saúl: así mismito a Dios Jehová ha dividido tu reino. Tú lo que quieres honra delante del pueblo, te vamos a dar honra. Pero el que le pregunta a Jehová: voy a ungir a David, ¿qué voy a hacer? Pero se va y mata a Amalek. Sí. Hoy, ¿cómo es eso? Porque el nombre de Dios gravita en una palabra. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Dios? ¿Qué es lo que toca? Entonces, lo difícil de conocer la mentalidad de Dios. Y te voy a decir algo. Siento rema. Parecería como que Samuel tuviera una personalidad contradictoria. No. Samuel era humano. Y te voy a decir algo. Cuando Samuel lloró a Saúl, yo estoy desatando unos remas aquí muy poderosos. Dale, que está Cuando bueno. Samuel lloró a Saúl, Dios lo amonestó, ¿sí o no? Sí. Pero a Dios le agradó. Sí, claro. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque no le tenía envidia a Saúl. Porque cuando tú analizas en el contexto humano, Samuel es desplazado por Saúl. Sí, claro, porque Saúl se convierte en rey y el pueblo pidió a Saúl. Los que me persiguen, agarren ahí, cojan. Sí, porque se sientan muchos predicadores a ver los contenidos. y yo después, ¿tú te acuerdas el que hicimos de Wanderley? Sí, después. Wanderley, te quiero, mi Rabacucu, mi hindú, amor, Margaret. Que agarró una susodicha y nada más le cambió el tema. La diferencia. No pagó. Hay que demandarla. Entonces, ¿qué te digo, negro? A Dios le agradó. Porque el Samuel llorar a Saúl estaba dando a entender que no había odio en el corazón de Samuel. Porque Saúl, humanamente, en el mundo espiritual, no había descalificado a Samuel. Pero ya Samuel era el que se consultaba todo. Por eso Samuel se entristece y le dice a Dios: me han desechado. El Señor le dijo: ¿cómo tú vas a decir eso, Samuel? Ellos no te han desechado a ti. Ellos me han desechado a mí para que yo no gobierne delante de ellos. Y todavía Samuel le da la directriz divina. Dios le dice: mira, el rey va a hacer esto, esto y esto y esto, como quiera dándolo. Entonces es el mismo Samuel que quiere que Saúl se vuelva a Dios y no lo hace. Entonces, conocer el carácter de Dios y conocer el corazón de un hombre de Dios es difícil. Porque he escuchado, yo medito mucho en el Señor y el Señor habla mucho a mi espíritu. A mí me han dado ocasiones que yo le he dicho a Dios: muéstrame si soy hipócrita. Porque de repente a mí me da una tristeza con alguien y yo lo veo que me hace algo. Y en mi humanidad yo digo: Dios mío, pero hay algo que no me permite odiar. Yo no puedo odiar a la gente. Esa es mi identidad. Me dijo: Señor, no, tú no eres hipócrita. Acuérdate que tú dentro de ti convergen dos naturalezas. Tú eres un ser creado con una naturaleza caída. Pero mi Espíritu Santo que habita y gravita dentro de ti, cuando tú me das la libertad y el acceso, entonces el espíritu mengua. Lo que te dice a ti es tu humanidad, pero la parte mía. Entonces el problema no es lo que yo sienta, porque yo puedo sentir a Jorcara Heredia. El problema es lo que yo manifieste. Porque cuando el pensamiento viene a mí y cuando mi naturaleza se manifiesta, yo digo: no, mamá, tú te vas a sujetar. Aquí prevalece Cristo. Aquí le vamos a dar más autoridad a lo que viene de Dios, a lo que gravita en la carne. Por eso, que es difícil es ser Dios desde la perspectiva humana, pero qué difícil es para un hombre de Dios el carácter de Dios. Y yo te lo puedo simplificar. Pregúntame cómo. ¿Cómo, pastora? Le estoy diciendo algo. Aclárale a los suscriptores, porque ahorita me matan. Dile que tú me estás entrevistando. Yo estoy entrevistando a mi mamá. Déjenmela hablar. Sino que ahorita dicen que fue que no te dejé hablar. No. Él es dueño del canal, él es mi hijo, pero él me está entrevistando. Sí. ¿Oyeron? Porque lo que pasa es que estamos hablando de un tema que Dios le dio a mi mamá. Es un tema profundo. Es un tema que hay que escucharlo, que se deje como disolver, que ella lo pueda disolver. Sí, porque yo recibí la revelación. Claro, y no tanto y yo te la di palpable. Claro. Yo te la di fue ahora mismo, no fue que. Y no obstante eso, mi mamá, que lo que usted está hablando tiene sentido.
¿Por qué? Porque si vemos, Dios le dice al pueblo de Israel que no se una con ningún tipo de otra nación. Que cuando tú entres a esa nación no te una con nadie, que tu hijo no se una con nadie. Y bendita Ra, la ramera. Y bendice a Ru. Y mete a Ru. ¿Tú me entiendes? Ya. ¿Y tú no lo vas a hacer? Perdón, hermano, eso es Wester. Dime, ¿qué es lo que te dice? ¿Te va? Es que se va y él le habla duro. Y entonces, ¿qué te dijo el pastor? Ya. Mi papá está ahí. Dile que no se me vaya. Sí, dile que pase. Tú en vivo, hermano. Eso es Wester, el que tiene su finura. Denme banda a mí todo el mundo. Entonces, lo difícil de entender. Sigue, mi negro. Como le iba diciendo mi madre, vemos que Dios le dice que no tenga mujeres. Sí. Emma, hubo un exterminio porque Israel se unió a otras mujeres. Pero entonces vemos a Ra, la ramera, Ru, la moabita, y esta muchacha, como que le llaman, la esposa Tamar, la esposa de Judá, ¿no? De un hijo de Judá. O sea, vemos esta mezcla. La orilla, pastor, la orilla, sí, pastor. Metiviel, coja la orilla por ahí para que. Párate tú y dale la silla, porque dime, Modesto. Respeta los rangos. Génesis. Siéntate, párate, Génesis. Esto es en vivo, hermano. Eso es ustedes que tienen su ña. Sí. Entonces, mis santos, vemos esta nomenclatura que hace el Eterno. En un lado me prohíbes estar con otras naciones, pero en otro lado, tú como Dios introduces poco a poco en la genealogía mesiánica. Pero estamos hablando de la genealogía. Pero ahora yo voy a hacer apología. Pero la apología que yo voy a hacer en defensa de Dios. Sí. ¿Por qué Dios lo hace? Porque Dios no es prejuicioso. ¿Por qué Dios prohíbe? Dios fue que creó a los amonitas y a todo el mundazo. El problema de Dios es que Dios sabía que esas mujeres tenían el corazón desviado. ¿Por qué cuando Esdras hace el censo y todo lo de la casa de Jehová, los levitas de la casa de Leví, se le da carta de divorcio y se van? Era porque esas mujeres no tenían el corazón alineado. Dios, óigame bien, siempre me gusta defender a mi padre. Señores, Dios no es un viejo con barba que tiene 10,000 años y que está cansado y que él un día amanece. Dios no es de doble ánimo. Papá Dios tiene una postura. Si Dios te dijo a ti que yo te amé y que mi pacto es pacto sencillo, quema, y que mi pacto es sempiterno será. El asunto de Dios decir era para que no hubiese una prostitución y una dualidad de idolatría. No viniera el espíritu de sincretismo que hubo en Samaria. Entonces tú tienes que entender el lenguaje de Dios. No es que Dios dice, amaneció incómodo, voy a matar a Heredia. No, hoy no. Todo lo que Dios hace tiene una razón. ¿Por qué Dios permite estas mujeres? Porque estas mujeres se adhirieron al llamado. No vemos a una Noemí que metió la idolatría de Moab, ni tuvo una influencia en voz. Vemos a Ru que entra en la vida de Salmón, pero ella abraza. Y Dios lo dice. El extranjero no diga, Dios me aborreció. ¿Por qué se hacían los prosélitos? Porque habían gente que nacían en naciones adversas, contrarias a Israel, pero dice que hacían prosélitos. Por eso Jesús le dice a los fariseos, ustedes caminan mar y tierra para hacer un prosélito y lo hacen 2 veces más hijos del diablo. Pero vemos la historia de los recabitas. Los recabitas, cuando Jeremías lo entra en el templo, dice, tú podrás ser Jeremías. Pero nuestro padre Reca nos dio directriz y por eso tenemos largura de vida en esta tierra. Bendita la gloria del viviente que me ve. Entonces, conocer a Dios es saber su carácter. Dios no mata porque quiere matar. Dios conoce la eternidad. El asunto es que Dios quiere que tú lo quieras y Dios quiere creer que tú lo entiendes. Por eso hay cosas que tú no puedes cuestionar a Dios. Por eso los ateos, cuando condenan el carácter de Dios, yo a veces lo quiero guindar, digo, tienen su real banda. Porque tú no puedes degustarte la sabrosura, la ricura, la anchura, hermoso, sabroso, gozoso, precioso de Jehová. ¿Tú me copiaste? Sí. Entonces, ¿por qué tú te das cuenta lo difícil de conocer a Dios y de entenderlo? David pelea todas las guerras. David se acuesta con Betsabé.
muere Urías Eteo, tú eres quien para meterte en la soberanía de Dios. Porque la gente quiere creer que dio el muñeco pelele. Y yo veo a unos ateos que le hacen un análisis y ciertos raíces de Mamá Juana haciéndole un análisis a Dios. Frecos, atrevidos. A Dios no se cuestiona lo que tú no entiendes de Dios. A Dios no le plujo revelarte, porque Dios le revela su misterio a quien Él quiere. ¿Cómo yo me voy a parar a decir, pero Dios es un injusto? Hoy, ¿qué me importa a mí? ¿Por qué Dios no mató a Betsabé? Porque a Dios le dio el deseo. Porque Dios agarró y le hizo un juicio a David. Lo pesó en balanza, no lo encontró falso. Encontró debilidad, porque una debilidad no es igual que falsedad. ¿Cómo se come eso? Debilidad y falsedad. ¿Cómo se come eso? Una debilidad es algo que está en tu naturaleza humana, pero que Dios lo está trabajando. ¿Una falsedad? Una falsedad va alineada con premeditación y alevosía. Yo te dije a ti que siento revelación. O sea, usted me está diciendo que no es lo mismo hacer algo no porque yo quiero, porque lo medité, sino que por mi naturaleza. Mi descuido. Porque, ok, pastora, te contradice, no. ¿Qué llevó? Porque una cosa conectó la otra. ¿Por qué David practica con premeditación y alevosía? No era porque esa era su naturaleza, era que David estaba descuidado. David en tiempo de guerra se quedó en el terrado. Y eso significa gente que fornica y adultera porque dejaron su posición de su ayuno y de su oración. El enemigo le armó una retahila, le armó un muñeco. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú tienes 985,000 cosas buenas y en 15 tú estás fallando. Cuando el cielo dicta un juicio, porque el juicio no se hace en la tierra. El juicio y la decisión se hace en el cielo. En el cielo se consensuó. Yo voy a parafrasear. Y la Trinidad se puso en el poder del acuerdo. Y ellos trajeron a memoria todas las cualidades de David, los menosprecios, la amargura, las guerras que peleó, los 22 años aguantando de todo. Saúl queriéndolo matar. Cuando le hacen el juicio, entonces lo ponen en balanza. Le dicen, David, no te vamos a matar. Te vamos a perdonar la vida. La espada no se va a quitar de tu casa. Pero la espada no se va a quitar de tu casa de que porque David era malo. Dios mío, yo estoy desatando cosas muy profundas. Porque la espada no se quitó de la casa de David. Era porque los corazones de los hijos de David no estaban alineados. Porque si Dios declara un juicio sobre los hijos de David y David tiene 10 hijos, y entre los 10 hijos hay 7 malos y hay 3 buenos, ¿sobre quién le va a caer el juicio en los 3 malos? Porque el corazón de Absalón no estaba alineado, era soberbio y altivo. El juicio cayó porque él fue el canal que el diablo encontró. Dios mío, yo no sé si tú me estás entendiendo. Dale. Pero ¿por qué tú entiendes que Cristo fue entregado? ¿Por qué no se le metió el diablo a tomar y a todo? Porque el corazón de Judas no estaba alineado al Padre. Satanás hizo un consenso, lo tentó a todo. Dijo, este es lo que ha acelerado Pedro. Pero yo no le puedo dar oferta a Pedro. Ay, Dios mío. Porque él lo abandonó todo y su mentalidad no. No, yo no lo puedo porque la debilidad de Pedro no son los cuartos. La debilidad de Pedro es que es impulsivo. Por eso cuando Dios te va a tentar, Dios no tienta. Cuando viene una prueba donde Dios quiere formar tu carácter, Dios no te tienta. Por eso Dios no le va a decir al diablo ni le va a permitir. Mira, escucha misterio. ¿Qué hubiese sido si agarra a Jehová y le pone a Goliat a José? No, José, se me muere José. Y si le había puesto a David, y si le habían puesto a la mujer de Potifar a David, se muere David porque David se la come con yuca. Le había dado a la mujer de Potifar. Porque su debilidad eran las mujeres. Entonces Dios, cuando te hace un juicio de valor, Él mira todo tu background, tu punto, tu integridad. Por eso es que en la justicia humana, cuando a ti tú delinques, a ti se te busca en un sistema, se te busca tu trayectoria. Y dicen, hay que darle una oportunidad porque es un error. El cielo lo hace así.
¿Por qué Dios no mató a Betsabé? Porque Dios sabía que el alma de David se había atado a Betsabé. Por eso tú no te puedes parar a juzgar cosas que tú no estabas ahí, que tú no lo sabes. Tú no conoces el corazón de Dios, ni la intención de Dios, ni el resultado de Dios. A Dios no se entiende, a Dios se obedece. Y escucha, Rema, al final de la jornada Dios no te va a dejar inconclusa. El problema es que la falta de madurez y de dominio propio te quiere llevar a ti a entender algo de Dios que Él no lo ha revelado. Mire, Ay, Dios mío. partiendo de esto. Por favor, pero dime algo, Modesto. ¿Tú entendiste? Está en el aire, Ay, Modesto. Padre mío. Modesto está en el aire. Si Modesto está en el aire, me imagino los hermanos. Pues Modesto es el hombre que capta rápido. No es el Modesto el que anda hablando de que No, entonces, porque la Biblia dice. No, a Modesto lo vamos a meter en otra gravedad. Entonces, Modesto está que él tiene un don retentivo. Domina los conceptos teológicos, pero entonces lo vamos a empujar de parte de Dios a tener una revelación de lo escrito. Terrible. Mira, mi santo, lo que nosotros estamos diciendo desde ahorita o tratando de hacerle entender a cada uno de ustedes. Bueno, casi ya estamos aterrizando para yo. Es que a Dios, número uno, nosotros utilizamos el concepto de antropomorfismo, utilizando una forma antropomórfica para poder describir lo que queríamos decir. O sea, decimos lo difícil que es Dios. Eso es algo antropomórfico. En lo humano. No en lo espiritual. No en el dabar, en el nivel de soud de la palabra del Eterno, sino utilizando la parte humana de ver a Dios que en conflictos fuertes de entre hermanos, Dios, en vez de matar a Caín después de haber matado a Abel, Dios agarra y le pone una marca y le pone un cerco de protección. Eso se llama gracia, favor inmerecido. Claro, este hombre no merecía eso. El juicio debía ser exterminio inmediato, porque la acción de él fue de muerte. Pero Dios se convierte, ojo con esto, Dios se convierte, amén, y escuchen esto por favor, Dios se convierte en no un abogado, sino en alguien que paga la deuda de alguien. O sea, en su fiador, esa es la palabra, ¿no? En su fiador, en su garante. Dios le dice a Dios, cualquiera que me encuentre me matará, porque me ha puesto como errante en la tierra. Y Dios entonces le dice, ven acá, lo marca y dice que cualquiera que lo mate va a tener problema. Lo puso y Dios se puso como su fiador, agarró a un hombre que merecía el ser degollado, ser destruido, y lo puso en su espalda para impedir que este hombre fuera muerto. Pero entonces a este le pone un cerco, pero a su hijo le quita el cerco. Pastor, ¿a cuál hijo? A Job. Dice que para ser probado, Dios le quita el cerco a Job, un hombre que no había hecho nada malo. Ahí entra lo que yo te digo, Heredia, de que tú quieres, el niño quería que tú mataras, la niña quería que tú le dieras, pero era que Caín no iba a resistir el proceso de Job. No, claro que no. Entonces, ¿qué hace Dios? Le quita el cerco a Job y Job es zarandeado sin saber que iba a ser zarandeado. Pedro es zarandeado y lo sabe que es zarandeado. Pedro sabe que va a ser zarandeado y como quiera cae en el error. Su humanidad y el descuido. No oró cuando tenía que orar. ¿Vieron este paralelismo? Asunto, este paralelismo. Entonces, ¿cómo entendemos a Dios? La Biblia no nos manda a entenderlo, sino a obedecerlo. Ahora, en este análisis del carácter del Eterno, es que Dios es un padre manejando a un grupo de hijos con diferentes caracteres, diferentes personalidades, patrones conductuales, sí, virtudes diferentes y debilidades diferentes. Pero mire que Jesús, ¿cuántos muchachos tenía? 12. Tenía 12 hijos. Entre los 12 hijos que tiene, porque son sus hijos, que él lo está educando y capacitando, tiene 2 guanerges, los hijos del trueno, que era el que habla del amor, que era Juan. Entonces tú ves que tú no puedes condenar a una persona por una debilidad, porque el que tenía un corazón de matar,
Entonces el Señor le está diciendo a los pastores, profetas y apóstoles: deja de estar condenando a la gente, no me detenga en el plan, porque todavía tú lo ves perfecto, pero está en el taller del maestro. Porque mire, Juan pidió fuego junto a su hermano. Pidieron fuego junto a Andrés. Sí, pidieron fuego para que se exterminara a este grupo determinado de personas. Pidieron posiciones eclesiásticas. Y ellos dos pidieron posiciones eclesiásticas. Pero vemos al mismo Juan escribiendo: hijitos, amados. O sea, pastor, ¿qué pasa? Fulano hizo esto este día. Mira la actitud de fulano hoy. Pero hoy ese fulano cambió. Mira cómo actúa. ¿Será que tiene dualidades? No, que hay algo que se llama proceso. El proceso, yo agarro a esta madera a la cual yo estoy sentado hoy, o este plástico, tuvo que pasar un proceso, este hierro por igual, para que se vuelva sólido. El plástico lo pusieron líquido primero para poder darle forma. Se arrugó, se veía feo en su creación. ¿Ya me entiendes? Entonces todo esto ahora tiene esta gran silla a la cual yo me siento. Este micrófono pasó por un proceso, una amalgama de procesos, que hubo una mezclatura donde se mezcla diferentes tipos de material, el fuego, el hierro y diferentes tipos de cosas para crear este micrófono. Este micrófono fue creado de la noche a la mañana. Cada uno de nosotros, aquellos que estamos en las redes sociales, aquellos que estamos predicando, aquellos que estamos ministrando, no estamos en centro de cometer un error garrafal que pueda producir en ustedes yo no esperaba eso de fulana, yo no esperaba eso de fulano. Pero eso son cosas que Dios manifiesta para que uno después, cuando lo ve, dice: wow, pero mira, ese soy yo. Tanto que yo y que se edifique a ti mismo, porque para haber liberación tiene que haber manifestación. Dios no te puede transformar si tú no sabes, no te ves tú en esencia. Me pasó una vez con Esmirna. Esmirna tuvo una actitud y cuando vio a alguien dijo: ay, mami, yo no quiero ser así, porque ella misma se vio revelada. Entonces a veces Dios tiene que mostrarnos el yo que tenemos, que se nos salga, para que nosotros repudiemos y digamos: no, voy a algo mejor. Voy a trabajar eso. Ya. Bueno, mis hermanos, esto que usted vio, pues va a venir una segunda parte, porque esto está muy bueno. Dios le bendiga. Le pido que ore mucho por este canal. Ore por la pastora, ore por su casa, por su familia. Amén. La pastora, el esposo de ella acaba de perder un familiar. No, y yo lo que tengo son como 2 semanas que perdí a un tío, y mi tío materno y padrino, y murió el hermano de mi esposo, tenía diabetes. Sí, son golpes que vienen a la vida de uno que son bien fuertes. Pero la pastora es una mujer que es resiliente, ¿qué se le llama esa palabra? Sí, resiliente. Sí, una persona resiliente que siempre vive para adelante. Oremos por la pastora. Ella cumpleaños, por favor. El domingo. Démele su regalo a mi mamá. Amén. Déjese tocar como siempre. Los suscriptores de estos canales son gente de Dios. No, mis suscriptores son buenos. Son buenísimos. Ya a mí me llegó mi regalito. Dios mío. Entonces, ustedes saben. Ustedes saben, Maná del Cielo. No, Amor 3.8. Amor 3.8. Le estoy diciendo a ustedes que Maná del Cielo estaba registrado y no. Pues Amor 3.8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Eso es Amós 3.8. Por eso yo no sé quién registró el Maná del Cielo, pero que Dios le bendiga. Dios le guarde. Shalom. Baruch Hashem.